Nuestro planeta está cubierto por agua, aproximadamente 2/3 partes de la superficie terrestre, con una profundidad promedio de 3.5 kilómetros, lo que representa el 97% del total de agua del planeta. El agua dulce representa 3% del total, y esta cantidad aproximadamente 98% está congelada. De allí que tengamos acceso únicamente al 0.06% de todo el agua del planeta. Los ecosistemas de agua dulce son esenciales para la supervivencia humana, ya que suministran la mayor parte de agua potable que consume la población. Pero estos ecosistemas son el hábitat de más de 40% de las especies de peces en el mundo. A pesar de su valor e importancia, muchos lagos, ríos y humedales del mundo están sufriendo graves daños debido a las actividades del hombre, y su declive es mucho más rápido que el de los ecosistemas terrestres. Las cuencas que recogen las precipitaciones y las canalizan hacia corrientes y lagos son muy vulnerables a la contaminación. Los programas para la protección de los hábitats de agua incluyen actividades de planificación, administración, educación y regulación. En la hidrografía de México se presentan 3 grandes vertientes, la del Pacífico, la del Golfo y la del Caribe, pero existe también una vertiente interior que desemboca a los bolsones del altiplano. Una región hidrológica es la agrupación de varias cuencas hidrológicas con niveles de escurrimiento superficial muy similares. En México, las más húmedas son la número 30, llamada región del sistema Grifalda-Usumacinta, la número 29, o región del Coatzacoalcos, la número 28, o región del Papaloapan, y la número 23, llamada también región de la costa de Chiapas. México, al tener grandes cadenas montañosas muy cerca de la costa y grandes cuencas endorreicas, hace que los ríos mexicanos sean en general cortos. Aunque se denota muchos ríos en los mapas, la mayoría de ellos ya no son funcionales. Estos no mantienen un equilibrio ecológico con el ecosistema fluvial y la vegetación que hay alrededor. El río llamado Magdalena, de una extensión de 12 kilómetros, que llega a formar cascadas, se encuentra en la delegación Magdalena Contreras, siendo este el único río vivo que queda en el Distrito Federal. Es un área natural protegida de los bosques de la Cañada de Contreras y lo atraviesa una extensión de bosque con 2.429 hectáreas. En este río se observan unos insectos cerca de los cuerpos de agua que se llaman efemerópteros, y estos son bioindicadores de ambientes limpios. Has a life expectancy of just 1 day. But is he miserable about it? Not one bit. He fills his day with the things he loves. He soars, he swoops, he savours every moment. Maybe there's a lesson in this for us longer living creatures. Just think, if we embrace life like the mayfly, what a life that would be. También esta planta Equisetum, cola de caballo y helechos que demuestran que hay humedad. Los bioindicadores son los organismos que se desarrollan en un lugar específico determinados por las características físicas y químicas de su ambiente. Estos sirven para identificar la calidad natural u originalidad de un cuerpo de agua.
En este tipo de ecosistemas se encuentra la vegetación ribereña, que se desarrolla a lo largo de los cursos del agua. Es florística y estructuralmente distinta a la que se desarrolla en zonas lejanas, no afectadas por la presencia de humedad. Dicha vegetación afecta la estabilidad y calidad de los ambientes circundantes, ya que reducen los picos de inundación, actúa como trampa de sedimentos, nutrimentos y contaminantes. Regula la temperatura de agua e incrementa la recarga de agua subterránea. Un poco alejados del río podemos observar que los árboles tienen líquenes y musgos que nos dicen que son árboles sanos. Estos llegan a alcanzar una altura de 40 metros de alto por 1 metro de ancho y están por toda la zona, además de que hay regeneración de bosque. Aunque sea una de las zonas más cuidadas de la ciudad, no está libre de contaminación. Tiene puntos en los cuales se puede observar que hay residuos de basura. Y antes, este río abastecía de energía hidroeléctrica, ya que sus características cerriles, la cañada de Contreras y las barrancas naturales permitieron la instalación de plantas escalonadas conocidas como dínamos, de ahí el nombre del lugar. Observamos que el hombre ha explotado los recursos biodegradables del país y es un trabajo muy grande el hecho de que siga siendo un río funcional. La vegetación puede utilizar y retirar las escorrentías y tener una elevada evapotranspiración. La vegetación utiliza los nutrientes disueltos en el agua. La vegetación va variando dependiendo del eje longitudinal del río y los tramos altos, y la montaña está constituida por bosques de pinos y encinos. La vegetación retiene al río cuando llueve y el agua se puede filtrar, abasteciendo a todo lo que hay a su alrededor. Uno de los factores que observamos cuando ya no hay esto es la intromisión de otras especies a un lugar específico. Por ejemplo, en el río Borracho es una vertiente del río Lerma, localizado en la delegación Coajimalpa. El lugar es boscoso. A pesar de que en el bosque no se ve mucha contaminación, observando mejor vemos que hay pasto. Eso es indicio de que no es una vegetación natural, es una vegetación inducida. Se aprecia un desagradable olor al estar cerca del río. Esto es porque se eutrofiza, porque el agua tiene un flujo lento y no hay una remoción constante, por lo tanto hay demasiada materia orgánica en el agua. El olor que se percibe se podría decir que es como al del metano, ya que este olor se encuentra donde hay un proceso anaeróbico, ya no hay un ciclo hidrológico y las bacterias que se crean son anaeróbicas, por lo tanto producen mal olor. El hecho de que todas las plantas sean inducidas y no sean las naturales del lugar afecta que no ayudan a capturar los sedimentos y materiales contaminantes. Por eso en lugares como el río Magdalena, al tener su vegetación ribereña, no tiene mal olor y hay un ciclo de oxígeno usando un sistema aeróbico. Los medios contaminados favorecen a las especies introducidas y afectan a las especies nativas. Al suceder esto, el ecosistema se modifica y poco a poco muere, trayendo cambios no solo en el río, sino en los hábitos alimenticios de todas las especies. Otro problema que encontramos es que en esta imagen se ve un contraste de una vereda del río y otra de aguas negras, que aparentemente se ven separados, pero el agua termina combinándose. Se necesita clausurar los vertederos clandestinos, así como controlar el abastecimiento de agua en zonas donde haya consumo humano. Aunque se vea un río muy contaminado, este se puede salvar, ya que tiene la capacidad de regenerarse.
pero cuesta mucho dinero y tiempo. Aún así se han dado opciones como los jagüeyes. Se forman donde estratos de rocas afloran a la superficie y el agua subterránea es obligada a salir en forma de un puquio o manantial que ayuda a la regeneración del suelo y provee a las demás especies de agua. La reforestación y hasta la remoción del suelo contaminado. El carrizo, que limpia el agua de contaminantes y lo acumula para después retirar la materia orgánica. Incentivar la reducción del uso de pesticidas en el sector agrícola. Regular la extracción de agua para el consumo humano. Establecer zonas protegidas de humedales. Recuperar la llanura de inundación con una vegetación adecuada en las riberas fluviadas. La recuperación de la morfología del agua en relación a su sección transversal, perfil longitudinal trazado y redistribución de los sedimentos dentro del lecho. La necesidad de actuar es urgente, ya que como hemos mencionado no solo afectamos a la humanidad, sino también a las especies. Sin agua la vida no existe.